Buenas tardes, Franco. Te tocó aportar con una asistencia, pero lamentablemente nos quedamos sin puntos hoy día. Sí, la verdad que sí, dolido por la derrota. Obviamente que duele siempre perder y más acá en casa con nuestra gente. La verdad que fue un golpe duro, la verdad, para nosotros que realmente veníamos bastante bien. Pero bueno, esto es fútbol y tenemos que levantarnos rápido para el próximo partido. En cuanto al planteamiento, Carlos Pimienta era el que te acompañaba por la banda derecha. Quizás tiene menor despliegue que Oshiro Takeuchi o que el mismo Santiago. ¿Crees que eso tuvo algo que ver en que se nos haya complicado por esa banda? No, la verdad que bueno, sinceramente hoy miro lo que pasó realmente en el partido, no lo puedo analizar bien. Realmente el técnico lo decidió así, nosotros respetamos su decisión y si supo que para él era lo mejor, entonces lo respetamos y tratamos de llevarlo a cabo de la mejor manera. Ahora tienen una para, 2 semanas, no sé si van a entrenar, si van a tener días libres. ¿Qué les indicó el cuerpo técnico? No, todavía no sabemos, vamos a esperar. Obviamente que el plantel está golpeado, recién terminamos el partido, así que yo creo que vamos a entrenar lo antes posible para poder remontar esta situación. No se trata de más entrenamiento, sino que es fútbol. Lamentablemente hoy perdimos, pero siento que el equipo va en crecimiento. Tu salida, bueno, tu cambio, ¿crees que vino por un tema físico o era más un tema táctico? ¿Tú estabas bien físicamente en el momento de tu cambio? No, sí, físicamente me sentía muy bien. Sentía que para seguir, la verdad que me sentía excelente. Después sí, creo que ha hecho un cambio el técnico que lo respeto, obviamente, que él tiene la última palabra y él de afuera se ve mucho mejor el fútbol. Así que si él tomó esa decisión era para el bien para el equipo, como lo hace siempre. Bien, Franco, muchas gracias. No, gracias a usted.